Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? Te doy la bienvenida a este Cappuccino, este segmento especial de Imposibles en el que compartimos una charla distendida, siempre en torno a algún tema interesante para quienes emprendemos proyectos personales, sociales, empresariales y bueno, como acompañándonos. Cappuccino que es presentado por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia. Presenta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Te recuerdo que si nos escuchás en vivo, podés escribirnos al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM, y si no, envíanos tu mensaje por Instagram, Facebook o el correo de Imposibles, que es imposibles, con 2N, imposibles@gmail.com. Hoy el Cappuccino lo tomamos con Jimena Varela, antropóloga social colombiana, viviendo en Uruguay desde hace 14 años. Trabaja desde entonces en diversas áreas del campo social como es la educación, vivienda, migraciones y emprendedurismo. Bienvenida, Jime, ¿cómo andás? Edu, buenas tardes, noches. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, entre cappuccino y mate por acá, porque bien, acá sí. está esa mezcla de yo vengo con el café, pero acá ya me adapté al mate, así que estamos acá como acompañándonos hoy en esta tarde. Gracias. Muy bien. Comparto con la audiencia que tuve el placer de trabajar con Jime y ahora que mencionás el café, recuerdo que uno de tus reclamos a Uruguay era que no había una buena marca de café. Sí, es verdad. Igual yo no soy tan cafetera, ahora soy más matera. Tomo mate todos los días. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hace parte de mi proceso de migración y de integración a Uruguay. ¿Cómo te ha recibido el país? Ya hace un buen tiempo que estás, pero... No, muy bien. Voy a cumplir 15 años en Uruguay y en realidad siempre he tenido como bastante apertura y receptividad y he sido siempre bienvenida en todos los espacios, tanto sociales como laborales y académicos y profesionales. Y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar acompañando emprendimientos, también tuve como esa linda experiencia de haber sido recibida por distintos espacios de la comunidad emprendedora y de personas que emprenden acá en Uruguay. Qué bueno, qué bueno. Y justamente sobre eso te invité a conversar un poco esto de el mundo emprendedor, empresarial y sobre organizaciones sociales también. Pero para quienes aún no conocen tu profesión, Jime, ¿qué hace una antropóloga social? ¿A qué se dedica? Bien, sí, eso es una pregunta muy, muy recurrente por sobre todo un imaginario que hay en torno a esa profesión, ligado a muchas películas, a toda una cuestión cinematográfica y bueno, así que es un poco confusa porque en la práctica y en el ejercicio profesional no es muy común encontrar, más en el campo de investigación y de la docencia, pero la antropología es una ciencia humana y social que se puede, digamos, como aplicar y que es como una mirada en distintos campos. Es el estudio del ser humano y de las culturas
a través de la historia, sea culturas que no existen y actuales, y tiene muchísimas áreas y muchísimas como ramas de especialización. Yo hice antropología social, que es una línea de profundización de la carrera, y hay otras tantas, y tiene una parte que es en el campo aplicado. Entonces la antropología aplicada es el ejercicio de la profesión, por ejemplo, en los campos de la sociedad, ¿sí?, donde se pueden implementar, por ejemplo, políticas sociales, bueno, con un foco un poco distinto, una mirada un poco distinta a la que tienen otras ciencias sociales, con la variable central de cultura. Cómo esa variable cultural incide en, digamos, las distintas formas que van tomando digamos, las sociedades o los grupos o las comunidades en sus experiencias o en su vida social, básicamente. Es eso. Y bueno, y en ese campo aplicado entran un montón de aspectos, como por ejemplo esto, puede entrar el emprendedurismo, la educación, la salud, o sea, todas las áreas entran ahí. Excelente. Entiendo de alguna manera entonces que analiza o estudia cómo los aspectos culturales, la dimensión cultural, afecta de alguna manera nuestras organizaciones, la forma en la que nos organizamos, grupos, empresas, organizaciones sociales, etc. Sí, o sea, de hecho... A lo bruto, lo expliqué a lo bruto. La que sí, moldea de algún modo, es lo que determinará, la cultura determina las formas de organización social, política, económica, y es como el entramado que le da sentido y sostiene de algún modo desde el punto de vista simbólico lo que se comparte, lo que es común, para que sea la base y el sustento de una organización social, por ejemplo. Es todo lo que compartimos. Excelente. En el sentido como un grupo humano que nos hace tener como algo en común, ¿no? Somos comunidad porque compartimos determinados aspectos que son lo que es la cultura, básicamente. Bien, clarísimo. Y aquí, bueno, el para qué de mi invitación hoy. Trabajando en distintos procesos de coaching y también otras formas de acompañamiento a empresas y organizaciones, es recurrente, según mi mirada, encontrar que de alguna manera como nuestra dimensión social, como parándonos desde la organización social, por ejemplo, una ONG, para que quien esté escuchando quizás así mejor identifique, vemos a la empresa como un lugar malo o como el enemigo o como algo sucio. Y de alguna manera mi mirada es que desde esa perspectiva nos limitamos a trabajar en la eficiencia, por ejemplo, de una organización social, a mejorar la gestión. Vemos el dinero también y por ahí el generar dinero en una organización social como algo malo. Y algo similar sucede cuando nos paramos desde el lado de la empresa. Vemos como la organización social capaz como que sus fines son algo idílicos, o entendemos que nada tenemos que ver con el fin social que persigue una organización presente en nuestro territorio. Entonces, de alguna manera yo veo como esta pelea o ciertas contradicciones, porque en definitiva, aparte en el interior del país somos las mismas personas que conformamos una empresa y después como que nos cambiamos el sombrero y somos parte de una organización social. Un poco por ahí viene mi invitación. ¿Cómo ves esto que planteo de esta manera yo? Lo que pasa es que lo social está atravesando todo y creo que no puede quedar supeditado a los ámbitos de algún modo de beneficencia o caridad que a veces se plantean desde una mirada de pronto muy radical entre lo privado y este mundo empresarial y como otro sector de la sociedad, como si lo social fuera simplemente pensado en grupos particulares o focalizados de personas que están en una situación de vulnerabilidad social, cuando en realidad lo social está todo. O sea, la sociedad hace parte, los actores privados, los actores públicos, las organizaciones de la sociedad civil, está todo. Bueno, en el Estado, por supuesto, hay como muchos actores que somos todos parte de, bueno, la sociedad en general, sin ser organizada también, y como que fragmentarlo de esa manera
nos limita un poco la mirada y nos limita un poco algunas acciones, posibles articulaciones, potenciar también iniciativas que podrían ser como muchísimos de más largo alcance o cobertura, si fuera como más sinérgico este aspecto entre distintos actores, pero parece ser como si hubiera eso, una fragmentación en que por un lado está determinado sector que va focalizado a determinadas iniciativas o a determinados grupos, y otro sector que cuando hablamos de lo social está teñido un poco como de esto otro, dirigido a X grupos poblacionales. Y en realidad, si vamos incluso a la parte empresarial, evidentemente hay aspectos sociales que están atravesando, y culturales, por supuesto, que están atravesando la forma de ser de estas mismas empresas, ¿no? De cómo se llevan adelante, porque hacen parte de una sociedad. Exacto. Sí. Alguna vez escuché a alguien decir, una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios. Junto a esta expresión, más allá de obviamente que hay que ver el contexto, ¿no? Yo entendí que esta persona quería transmitir que sus códigos o la forma en la que tomaba decisiones variaban según el contexto. Entonces por ahí había cosas que estaban como que eran válidas o permitidas en el negocio que en su vida personal quizás no. Un ejemplo como para aterrizar esto es, quizás la solidaridad tiene cabida fuera del negocio y no dentro. Estas contradicciones humanas se dan. ¿Qué pensás? O sea, en general las contradicciones son parte del humano, eso sin duda, ¿no? No creo que sean excluyentes ahora a nivel como particular, que necesariamente la solidaridad tenga que ir por un lado, porque la solidaridad hace parte de la vida humana, porque los seres humanos somos seres que tenemos que cooperar sí o sí, porque si no, no podríamos vivir en soledad y tenemos que vivir en sociedad. O sea, el ser humano es un ser gregario. Desde lo biológico y lo cultural es así, no podemos vivir si no es siendo parte de un grupo y de pertenecer. Entonces, podemos ver que hay determinadas sociedades que tal vez tienen principios que se basan mucho más en la solidaridad y en la cooperación que otras, pero no creo que sea como excluyente esa parte de decir que si es un negocio, capaz que en lo netamente, estrictamente muy capitalista podemos decir es así y es solo el negocio y el objetivo principal es entonces excluimos todo lo demás, pero si vamos como a esta esencia más netamente humana, no tendría por qué ser excluyente esa parte. Ahora, no la solidaridad pensada en esta mirada un poco que a veces nos sucede con lo social, que decía hace un rato, de lo caritativo, exacto, o de la beneficencia, y caer en eso porque eso no nos pone en un lugar de horizontalidad como grupo o grupo humano, como sociedad, sino como de superioridad, en donde siempre quien está en un lugar más jerárquico, pues obviamente detenta el poder y es quien determina el acceso a X recursos, que bueno, sí sucede porque el poder está en todos los grupos humanos, pero desde un lugar, digamos, donde tal vez al otro, y esto es muy desde la antropología, cuando hablamos de la otredad y cómo se construye el vínculo con las otras personas o con el otro, se le dice así, siempre está esa categoría en la antropología del otro. El otro. De pronto infantilizarlo de alguna manera. Entonces es el pobrecito, entonces tal vez a veces puede pasar, incluso en el sector empresarial, que también tenga ese tinte de la donación o y entonces eso ya pasa por otro lado. Creo que ahí no sería ese carácter como de solidaridad como tal. Completamente. De alguna manera también traemos este tema invitándonos como a reflexionar de qué forma encaro yo mis proyectos empresariales, mi trabajo, y de qué forma también me paro cuando estoy, lo voy a decir así, pero como en otra vereda, siendo parte de la organización, de una organización social.
promovemos y pensamos que no tiene por qué estar fragmentado esto, pero los hechos a veces parece que fuera un poquito así. Jimé, ¿es responsabilidad entonces de una empresa, por ejemplo, involucrarse en el bienestar social de sus colaboradores y de la comunidad en la que está también? Sí, o sea, partiendo del hecho de que la empresa es un actor, parte de la sociedad, es responsable como cualquier otro actor, parte de, ¿no? Sí. No sé, para traerlo como un núcleo más chico, por ejemplo, en una familia, supongamos, hay distintos roles y distintos miembros de una familia, lo mismo en una sociedad, hay distintos miembros de una sociedad. Bueno, no quiere decir que en una familia uno u otro cada uno va a tener la responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades, sus capacidades, su rol, va a tener que y asumir determinada responsabilidad y consecuencia de todo lo que le corresponde. Como tal, es igual, o sea, una organización social tiene un rol y tiene una responsabilidad, el Estado tiene claramente una responsabilidad más grande, sin duda, y los actores privados y una empresa, sea individual, sea una empresa grande, sea una empresa chica, tiene un nivel de responsabilidad social que algunos asumen más o menos, pero sí lo tiene. Es un poco ver qué lugar ocupa y darse cuenta hasta dónde va esa responsabilidad y cómo la quiere encarar. Pero sí, claro que la tiene. ¿Y en los hechos que has visto en Uruguay? Y bueno, yo por ejemplo he tenido la experiencia a nivel de empresas, digamos, más grandes, de un sector grande, que es el sector portuario, cuando estuve viviendo bastantes años en la ciudad de Nueva Palmira, que hay muchísimas empresas donde está esta mirada y este ejercicio, digamos, de algún modo de la, aparentemente, digámosle, para ponerle entre comillas, responsabilidad social, que no me parece que llegue a ese nivel ni siquiera, digamos, como dado solamente a través de esto que decíamos al inicio, algo medio que suena más a caridad y más a otra cosa que a través de donaciones, que realmente a un ejercicio consciente de una responsabilidad. Y no entrando en el concepto de responsabilidad social empresarial, no. O sea, porque tampoco es la idea como debatir mucho a profundidad sobre ese concepto que en realidad ya está trascendido y está trascendido con otras cosas, sino como una responsabilidad básica de cualquier actor, ¿no? Entonces, yo no percibí, y estuve bastante tiempo trabajando en contacto con empresas ahí en Nueva Palmira, de asumirlo de esa manera. Y en el caso de que se asumía más en función de un objetivo de beneficio para la empresa y de un beneficio sobre todo económico, ¿no? O de no tener sanciones o ese tipo de... Claro. De pronto de consecuencias, pero no porque hubiera tal vez una convicción como tal de que ese ejercicio y de la empresa como tal, de su existencia, requiriera mayor compromiso con la comunidad en la cual está inserto. Y es una percepción que durante mucho tiempo supe de la gente de la localidad con respecto al puerto de Nueva Palmira, en el sentido de que el puerto da trabajo, de que el puerto es el que sostiene a la localidad, pero que no mira a la localidad. Entiendo. Como comunidad. Entiendo. Siempre hubo como un vacío en esa parte y un reclamo constante a las empresas en ese sentido. Ahí con esto último que traes, también justamente la mirada de la gente, de la sociedad hacia las empresas está cambiando. Y por ahí se está reclamando esta responsabilidad que de hecho deberíamos asumir como emprendedores, como empresarios, emprendedoras, empresarias. Hoy se está pidiendo esto, se está mirando más cuáles son los métodos de producción, qué hace una empresa con sus residuos. Acá, por ejemplo, en Rosario, Rosario Recicla y Clasifica, de alguna manera colabora en esto de cerrar el circuito junto a empresas locales. Y ahí es un ejemplo de conexión, de articulación entre organizaciones sociales y empresas. Ahora, si
voy como hacia otro lugar. ¿Qué pasa cuando una organización social tiene esta relación con el dinero de no, nosotros cumplimos fines sociales, no tenemos que generar dinero? Que también he escuchado muchas veces, ¿no? Claro, esa es la otra cara de la moneda. Sí. También está un poco que lo que se juega en el no lucrar está como ha mediado un poco las organizaciones, porque muchas organizaciones nacieron con, digamos, como en contraposición de algún modo a todo un sistema. Sí. A todo un sistema en general. Entonces, como que ya en su génesis traen eso y bueno, y no siempre han logrado acompañar estos cambios para transformar su mirada, y se han quedado como con ese principio desde su nacimiento de decir, bueno, nacemos como ya por una cuestión más ideológica que otra cosa. Entonces, no siempre han hecho como ese cambio de mirada para decir, bueno, podemos a su vez, además de generar todos los cambios o acompañar procesos de cambios sociales, generar algo de dinero y funcionar como una empresa. Entonces, y bueno, y también existen organizaciones sociales que han usado lo social como una bandera para lucrar, ¿no? También. Funcionar como empresa. Entonces, ahí hay de todo, ahí va a depender un poco de... O sea, depende de las personas que están atrás, porque lógicamente todo depende de quienes estén atrás manejando ese tipo de... Cualquier tipo de organización, sea empresarial o social. Exacto. Con esto... la parte... Sí. No, la parte que me quedó ahí como un poco pendiente, que no tiene nada que ver como con empresas grandes, también creo es a nivel de las empresas chicas o emprendimientos, todo lo que sería como este universo que compone también lo social, la economía, y bueno, que también, por más que sea algo chico, también está bueno pensar que hay toda una perspectiva y un lugar y también una responsabilidad social de cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño. No tiene que ser una gran empresa con un gran impacto ambiental en un río, como puede ser una empresa en un puerto, y hay un lugar en el cual creería yo que cada quien tendría que esté llevando adelante cualquier tipo de empresa, cuestionarse y repensarse en ese lugar que tiene de responsabilidad. Coincidimos. Por ahí, también como a modo de resumen, de transmitir lo que pienso en esto, yo creo que toda empresa, más allá de los fines económicos, debería perseguir un propósito mayor, pensar en qué impacto positivo puede lograr social y o ambientalmente. Y también pienso que toda organización social debería ser tan eficiente en el uso de sus recursos como una empresa. Para poder ser sostenible, para poder seguir cumpliendo su fin social, en definitiva. Sí, porque claro, efectivamente, sí, ese fin también es el que va a hacer, y esa responsabilidad que va a hacer que pueda seguir siendo, como estás diciendo, sostenible en el largo plazo. Y va más allá como de... O sea, a ver, puede iniciar como con un objetivo simplemente de lucrar, pero de hecho hoy por hoy ya hay empresas o emprendimientos que se conforman con ese objetivo de entrada, y que está muy bueno porque es todo un sector hasta de servicio que se genera en torno a la misma, a prestarle capaz que estas otras empresas, incluso grandes o no, otro servicio de ser responsables de algún modo. Entonces, incluso es todo un nicho ese hecho de poder conformarse ya con ese fin. Es decir, bueno, el fin de una empresa ya es ser responsable. Hacia ahí vamos. Esperemos. Es el camino. Es el camino. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Te cuento, Jime, que acá Cirexa, nuestra inteligencia artificial, todas las semanas, desde hace ya
2 años desde que comenzamos Imposibles, prepara una pregunta imposible para cada persona invitada. ¿Te animás al desafío? Pregunta. Sí, a ver. Buena elección. La pregunta es... Acá creo que no va a ser tan imposible. ¿Empresa social u organización social eficiente? Tipo elegir. Parece que esa es la propuesta de Cirexa. Y yo creería que no es una cuestión excluyente. Me parece que ambas tienen cabida en esto que veníamos hablando de que son parte de. ¿Cuál sería mejor o no? No. Me parece que es muy relativo porque, bueno, habría que ver cuál contexto y, bueno, un montón de circunstancias para ver cómo se desarrolla una u otra. Pero creo que no tendría que ser excluyente. Creería que tendrían cabida ambas. Okay. Ese sería el desafío, ¿no? No vamos a decir que Jimena Varela salió por la tangente con la respuesta no. Está bien. Yo no elijo a ninguna, no voy a elegir a ninguna. Me parece que las dos tendrían que tener, tanto la empresa tendría que tener sí o sí ese aspecto social y que las organizaciones sociales también puedan incluir ese aspecto y no simplemente, pues cada una lo hará, pero yo creería que tienen que tener lugar, que hacen parte de lo social. Y dentro de la sociedad tampoco es que estamos hablando de una sociedad que que estamos, no sé, en un mundo donde todo equitativo y existimos en un sistema económico donde, no sé, que existía hace muchísimo sería el ideal de retribución y no, estamos en un sistema capitalista y bueno, y existe ese factor económico que vamos a hacer. Es la realidad en la que nos movemos. Gracias, Jime, por compartir este capuchino con nosotros por aquí. Este capuchino mate, gracias, Edu. Este capuchino con Jimena Varela fue presentado por ANCAP Rosario. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.